Vero, buenas tardes. Sí, nosotros en este momento nos encontramos en una terraza, en una casa lindera, vecina a donde sucedieron los hechos, en donde encontraron a Ariana. De acá se puede ver bien la estructura de la casa y de lo que nos hablaban los vecinos acerca de lo que había pasado después de la desaparición de Ariana y todo lo que venía sucediendo, inclusive comiendo asado todos los familiares en esta casa posterior a la desaparición y a la muerte de Ariana. E inclusive nos manifestaban dónde habría sido enterrado el cuerpo, que es en donde ustedes están observando ustedes, que es una especie de pasillo que hay en ese sector de la casa, en donde está ese árbol. Es ahí en donde también hizo la construcción, esa pequeña construcción que nos contaban los vecinos ayer, de esa casita de cuchita para el conejo. Bueno, lo hizo en ese sector donde está ese árbol. Acá vamos a hablar con Jessica y Vanina. Sobre todo con Vanina vamos a comenzar a hablar para tratar de reconstruir lo que ha sido las últimas horas de Ariana. ¿Por qué? Porque ella la noche anterior cena con Ariana, tiene contacto esa noche y se va a la 1 de la mañana de tu casa, Vanina. Un Uber, 1:30 se pide un Uber y 1:40 y 45 me llega un mensaje de ella que llegó bien y que ya se iba a acostar. Esa noche pudieron hablar, ¿qué te contó? ¿Te contó algo raro, extraño que vos recuerdas? Un montón y lo que me dijo fue que estaba cansada del trabajo, ella trabajaba en un call center y la realidad es que no ganaba fortuna y estaba muchas horas en Capital. Y me dijo que estaba como cansada, que quería buscar otra cosa, pero nada como que me llame la atención a mí de que se pueda ir. Claro. No me dijo que estaba conociendo a nadie, que tenía otra persona, no me dijo que había discutido. Ella en julio fue el cumpleaños de la nena y tuvo una discusión con la mamá. Nosotros casi estábamos presentes cuando yo llegué al cumpleaños de la nena, ella estaba llorando, estábamos al tanto de la discusión y de la relación con la madre, pero después nos contó que se volvió a repetir, sí, que no hablaban, pero en ningún momento me dijo, no, discutimos o está todo mal, no se volvió a tocar ese tema. Vani, gracias por tu testimonio, muy importante, la verdad, que estés ahí contándonos porque viviste las últimas horas de Ariana, ¿no? Entonces esto fue el 27 de agosto por la noche, ¿correcto? Porque no, el 28 a la mismo. noche. Ah, ok. Y al otro día ya no se supo nada más de ella. El 29 de la mañana, ella, la última conexión es de las 9 de la mañana. Bien, entonces inferimos y hasta ahí no sabemos más nada. Que esa mañana es donde el padre decide matarla. Que fue la mañana. ¿No? En la confesión habla de las 11 de la mañana. Bueno, coincide perfectamente con lo que vos decís. O sea que ella no tenía planes, o no te lo contó, si es que los tenía, de mudarse, de irse a vivir a otro lado con su hija. No. Perdón, no, mismo nosotros sabíamos el tema del juicio, pero ella... Perdón, el tema del juicio es... Sí, si es el 20... Espera, no nos mezclemos, porque si no hablamos todos a la vez y es horrible. No, todo bien, Costi. Entonces, volviendo, porque había un tema de dinero, esto que vos decís del juicio, que lo contó ayer su si no novio. Mal no recuerdo, ella se había caído, algo así, un colectivo, algo así, iba a cobrar un juicio, pero... Todavía, claro, estaba pendiente y es más, ella nunca nos dijo, nosotros le preguntábamos, ¿por qué no te juntás, que estás yendo y viniendo tan lejos? Con Adrián. Y ella me decía que no, que ella quería estar, claro, ella me decía que no, que ella quería quedarse en su casa, que no quería juntarse todavía, o sea... menos íbamos a esperarnos una cosa así. ¿Y cuándo ustedes empezaron a dudar como amigas? ¿Cuándo empiezan a dudar? ¿O en algún momento dudaron o a lo mejor no? Sí, a la semana yo le mandé mensajes porque ella quería ser la madrina de mi bebé y yo le mandaba fotos y ya no le llegaban. Y le pregunté a mi marido si se había peleado o algo y no me había contado porque no sabía nada, porque ella una vez por semana, cada 15 días venía a comer a casa. Sí. Me dijo que no sabía nada. Supuse yo que se le había roto el celular y nada, lo dejé ahí. El día martes de la semana pasada me llega un mensaje de Jessy a mi Facebook preguntándome si sabía algo, que estaba Ariana desaparecida. Y yo daba por sentado que era un problema con su celular, porque de hecho el día 14 de septiembre me figuraba una última conexión en su teléfono. Entonces ella
en teoría, prendió su celular después de que se fue de mi casa. Claro. El día martes de la semana pasada me llega un mensaje de ella y ahí yo me doy por enterada que está desaparecida y que nadie sabía nada. Yo me contacto con el novio de Aru, me contacto con la hermana de Aru diciéndole quiero saber algo porque ella se fue de mi casa y se fue bien. Me dice, nosotros pensamos que estaba en tu casa. A un mes casi. Claro, o sea, claro, todo el no, mes. Hay un montón de cosas que no me cerraban. Y nada, le dije quiero saber de ella. Me dice, mis papás no caen, todavía no van a hacer la denuncia porque no terminan de creer. ¿De creer y al qué? día siguiente... ¿De creer que cuál era la...? De creer que ella se había desaparecido. Ella dejó una nota, según la hermana, lo que me dijo. Ella dejó una nota, me voy, cuiden a Luli. ¿Una nota Luli de es la puño y nena. letra en un papel? No me llegó a decir. No, claro, eso me es lo dijo que le que dicen. era una caja de sorpresas, No, la ayer, hermana, ayer que hablaban no de sabían. dos papeles, pero de papel y que los había dejado en un coso de en un buzón. En un buzón de... Sí. Pero como en lo de la casa. Como Claro. que ella salió de la casa y en O sea, el... fue el mismo Willy, el mismo femicida que escribe Claro. esto, evidentemente. Cosas que A nadie- otra de las que amigas escribió. le dijo, una hermana le dijo, no, como no te metas, ella abandonó su familia. ¿Fue a vos o fue a otra amiga? A mí también. Ah, ¿viste? Sí, a mí, bueno, yo el martes hablo con la hermana, Sí. que ella me dice, desapareció, se borró, cómo fue para dejar a su hija así, que la verdad que es una hija de puta, bla, 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 perdón. Sí, sí, no, pero está bien, eso es lo que te dijo. Y esto fue el día martes. El día miércoles me llega una llamada y era el papá de Ariana. Y nada, y me dice, me enteré que estuviste averiguando Ah, por y Ariana se y lo que puso- te quiero decir es que no te metas, Cola de que no paja. la busques, que Ariana está bien. Claro. Ahí, que ella ahí está en empezó a tener Gualeguaychú, cola de que- paja él. Sí. Claro, y a decir todas estas cosas porque nunca, Claro. como dice aquí Paulo, él barajó la posibilidad de esto, de que De que sus ustedes amigas se metan. empiecen a Dudaran. buscarla, De que- ¿no? y, Claro. dudaran de esta versión. Me empezó a hablar mal de Jessica, que es la que empezó, digamos, todo, que es una quilombera, que busca quilombo, que yo en mi Mirá. casa no quiero quilombo. Me empezó a decir que Ariana estaba con otra persona. Ariana nos pegó, es un Claro, monstruo esa ensuciarla. persona, me decía. Y había y todas las Sí, ahora sí, sí, dijo de todo. Dejó a su Ensuciarla. hija. ahora sí, al Acá conocer, Jessica- al saber lo que Jessica- pasó, ¿te queda claro que a la familia la tenía controlada con ese mismo cuento que ustedes no aceptaron, ¿no? Y siguieron averiguando? Yo te soy sincera, le creí. ¿Le Es el creíste padre también? y me dijo, Sí, ella sí, se sí. fue. Y yo le creí, y es el papá. Uno lo que menos que va a pensar claro, es que claro, era el claro. papá. Ella me dice, se fue porque en el trabajo no le iba bien. Él me dijo, ella le pegó a mi mujer, la empujó. Me dice, ella la empujó en una situación y a mí me quiso pegar anteriormente y esa falta de respeto es imperdonable, me decía. Yo eso no Y lo perdono y la familiares eché. decían lo mismo también. Acá la que La empieza a hermana, buscar- el hermano, el novio. Sí, es verdad. Claro, yo Sí, hablo, sí. corto con el padre de ella, hablo con el novio y me dice, sí, es verdad, ella la empujó a la mamá el día del cumpleaños. Entonces como que me estuvo. cerraban Claro, te un montón de cerraba, cosas. porque Entonces, también- que el padre Exacto. Mezclaba contó verdad con mentira el padre. que había pasado. Claro, ¿no? Acá la que empieza a motorizar la búsqueda es Jessica. Y Jessica, a vos también te decía lo mismo que le decía a Vanina. Pero ¿qué es lo que te hace dudar a vos del relato de ellos? Me hace dudar de toda esta preocupación que él empieza a hacer de llamar a todo el mundo para que nos calmemos, que no la busquemos. Un llamado que me hace él queriéndome intimidar, diciéndome que por qué me iba a preocupar yo por mi amiga si no lo hacían ellos, sus padres ¿Ves? y sus hermanos. Claro. Eso a mí me empieza a llamar más aún la atención. Además, el mensaje que Ariana supuestamente escribió a las amigas no es un mensaje de texto de Ariana. Cuando yo lo leo, yo les digo a las chicas, Claro, este no es mensaje Ariana. no lo Ah, está escribió escrito Ariana. mal. Ariana no unía palabras. Ariana era una persona culta. Claro. Sabía escribir. Y cuando se despedía, no era Ariana, era Aru o Ari. No era Ariana nunca. Ese mensaje de texto era clarísimo que no lo había hecho Era ella. otro. Entonces mi sospecha empieza como que Lo por él estamos habían viendo, secuestrado. chicas. Ni siquiera dudé de los padres. Mirá vos. Ni siquiera dudé de los Pensabas padres. que la tenía alguien. Del padre principalmente, ¿no? Sí. Claro, ahora nunca pensé esta pensá, hipótesis. Jessy, Pensaban que Es le como un había podido telegrama. pasar algo en el trayecto desde mi casa. Ella me decía, averiguá si hay cámaras cerca de tu casa porque pensaban que le podía haber pasado algo desde mi casa a su casa. ¿Quién la Nunca llevó en un sospechando de la remis? familia. Si llegó bien. Jamás. Chicas, ¿y qué decía Ariana de la relación con la mamá y con el papá? A ustedes como amigas, ¿cómo hablaba de sus padres ella? ¿Qué contaba?
De su mamá hablaban mal, no se llevaban bien con su mamá. Tenían una relación de medio amor-odio y el padre nunca, ella siempre recalcaba que la re quería la nena, pero no... Obsesivamente. Claro, no... ¿Nunca nada les como contó para que decir, sufrió mirá, maltrato? le pegó, no, nunca. El problema era con la Nunca mamá. nos contó. ¿Paulo? Maltrato físico, no. Pero Yo soy psicológico. consciente que maltrato verbal continuamente. Mirá. No solo con Ariana, con la madre. Porque él es una persona muy cerrada, muy Sí. autoritaria. A la hora de dar órdenes en la casa, todo bajo su bala tenía que estar. A mí lo que me dijeron, y quisiera consultar a las chicas, que él, Willy, se creía que era el padre de la nena. Y como que tenía todo el poder para controlar, no solo ¿Pero había a la abusado hija, sino sexualmente? también Por eso a yo la creo. nena. ¿Pero había abusado A la- sexualmente de Ariana? A ver, ¿tuvieron No. esa versión ustedes? ¿Tuvieron algo? No, se está diciendo mucho todo eso, se está queriendo investigar sobre Ah. eso, pero Ariana jamás Jamás me te dijo algo contó de eso, eso. Jessica. Yo creo que me lo hubiese contado. Pero- No. No, Pero seguramente él como se Pero- creía dueño de Ariana, Supertenencia. por añadidura era Claro. dueño de la niña, ¿no? Digo, Claro, otra persona De, llegada la, lo que de, dice de es Ariana esto. y de la nena de por Ariana. eso, por eso. y De que- Ariana Sí. y de la nena de Y de Ariana. todo lo que Claro. tuviera Ariana, El el novio de auto, la Ariana nena, vive- todo. Los que por eso novios. de- El Decide novio de Ariana matarla. vive muy lejos de acá, Sí. como a 2 horas de acá vive, en zona sur, y ella no la dejaba que se vaya la nena. Ariana los fines de semana, como trabajaba toda la semana y trabajaba de tarde, se iba a la mañana y venía muy tarde, los fines de semana aprovechaba para irse a lo del novio y no la dejaba que se vaya con el o sea, no dejaba que su nieta Con la vaya nena, claro. a Bien. la casa del novio con la nena. Y mismo él, o sea, el novio la iba a buscar al trabajo y la acompañaba hasta acá. Pero él se volvía de vuelta a su casa porque ellos no le dejaban O sea, ni siquiera que se quede a dormir claro, acá. Ellos no toleraban la presencia del novio de Ariana. O de sea, no ninguna particularmente pareja, no, porque ninguno. Adrián tuviera algo, Sí, sino sí, ningún o sea, hombre que estuviera con la Dice que en Adrián el venía incest- los domingos a comer y todo bien, pero no querían que se quede a dormir Sí. acá. Vos, nuestras casas, mi casa, nuestras reglas, Sí, sí, ¿entendés? sí. O sea, como que tenía mucha autoridad en Era- esas era cosas y alguien Ariana la tenía que externo. respetar porque vivía ahí.